Buenas, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Ana Milena Gallego. Soy docente en el área de inglés. En este momento laboro como maestra de lengua castellana a personas que hablan inglés como segunda lengua. Entonces, para mí es un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos, hablar de pedagogía, de enseñanza, de herramientas digitales. Les quiero presentar también a mi compañera. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Liliana Gallego, soy docente en el área de tecnología e informática. Actualmente me desempeño en un colegio en el municipio de Bello. Para mí es un placer compartir este espacio donde vamos a fortalecer mucho los conceptos trabajados en la clase, pero sobre todo compartir un proceso de enseñanza para nosotros y aprendizaje, porque es una construcción colectiva que poco a poco iremos hilando con el desarrollo del proceso. Bueno, para empezar este espacio les quiero compartir un cuento eh, muy interesante para poder que le demos como apertura a este momento pedagógico. Recordemos que la pedagogía es una forma de enseñar en la cual nosotros podemos fortalecer y hay distintas maneras de llegar al estudiante. Entonces les quiero compartir un cuento sobre las nuevas tecnologías y es la historia de el maravilloso viaje de Leo y las 9 generaciones de la PC. Entonces dice así, había una vez un pequeño pueblo llamado Tecnópolis, un niño llamado Leo, quien era conocido por su amor y fascinación por la tecnología. Desde muy pequeño, Leo mostraba una innata curiosidad por los dispositivos electrónicos y las computadoras. Pasó horas investigando sobre las nuevas tecnologías y soñaba con descubrir los misterios de la evolución de la computadora. Un día, Leo se enteró de una expedición tecnológica que se llevaría a cabo en la gran biblioteca de Tecnópolis, donde se guardaban todos los conocimientos sobre las 9 generaciones de la computadora. Sin pensarlo dos veces, decidió que era su oportunidad perfecta para aprender más sobre la historia de esta maravillosa invención. Con su mochila llena de artículos tecnológicos y su libreta para tomar notas, Leo se dirigió hacia la gran biblioteca. Allí se encontró con el profesor Turín, un sabio anciano conocedor de todas las generaciones de la computadora. El profesor Turín le explicó a Leo que la generación cero de las computadoras se remontaba a épocas muy antiguas, cuando solo existían grandes máquinas que ocupaban habitaciones enteras y tenían muy poca capacidad de procesamiento. Luego le habló de cómo fueron desarrollándose generaciones siguientes y cada vez una más avanzada que la anterior. Leo escuchaba atentamente, maravilloso por todo lo que aprendía. Después de varios días ya había recopilado mucha información sobre las generaciones de la computadora, pero aún así se sentía que faltaba algo más. Un día de la expedición, Leo abrió un antiguo libro olvidado en una esquina de una biblioteca. El libro hablaba sobre la 10ª generación de computadoras, que aún no había sido revelada al mundo. Intrigado, Leo preguntó al profesor Turín sobre esta misteriosa generación. El profesor, sorprendido por el hallazgo de Leo, le contó que la 10ª generación representaba un gran salto en la evolución de la computadora. Serían dispositivos pequeños, inteligentes y conectados a todo su alrededor, una verdadera revolución tecnológica. Emocionado por esta información, Leo decidió escribir su propio cuento, en el que la generación 10 de la computadora y el niño tecnológico, él mismo, serían los protagonistas. En su relato, Leo imaginaba cómo una computadora de la 10ª generación ayudaría a resolver problemas globales y conectar a las personas de una forma nunca antes vista. Con su cuento terminado, Leo regresó a su casa, pero su mente estaba llena de ideas y sueños, y sobre todo el futuro de la tecnología. Comprendió que conocer la historia de la computadora era mucho más que aprender sobre diferentes generaciones, era también imaginar y crear un futuro lleno de posibilidades. Desde aquel día, Leo continuó su estudio y desarrollo tecnológico. A medida que crecía, no solo conoció las generaciones de la computadora, sino que también
contribuyó a escribir la historia de las futuras generaciones, convirtiéndose en un verdadero referente en el mundo tecnológico. Y así, gracias a su curiosidad y dedicación de un niño llamado Leo, la historia de la computadora siguió evolucionando y abriendo nuevos caminos hacia un futuro lleno de avances y descubrimientos. Créditos al autor se encuentra en la página de Tommy Play. Eh, el autor es anónimo, pero allí lo podemos encontrar. Qué bonito es tener la oportunidad de conocer esta historia que nos mueve tanto porque nos habla de lo que está ocurriendo en este momento, cómo esa tecnología y cómo en la actualidad, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que nos concierne a la pedagogía, podemos ver cómo la tecnología juega un papel bien importante. Estamos en un mundo tecnológico donde esa pedagogía eh, nos permite ser innovadores. Entonces, en este espacio vamos a conocer conceptos de pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué es tan importante? Porque recordemos que esa pedagogía estudia esa forma de enseñar y cómo aprenden los estudiantes. Entonces nos encontramos ante una era en la cual los estudiantes aprenden de manera distinta, donde el estudiante ahora es protagonista de su propio saber y donde ese maestro juega un papel de guía, de orientador. En la actualidad se complementa con esas herramientas digitales, como lo veíamos con Leo, que transforman la manera de educar. No es la misma educación de hace algunos años. Ahora estamos ante una revolución tecnológica. Estos elementos permiten un proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico, flexible e inclusivo, porque nos evitan barreras de tiempo, espacio, donde podemos encontrar un aprendizaje más innovador, más dinámico, donde hay mucho más interacción. Esa pedagogía estudia la educación y la enseñanza, busca que formar integralmente al estudiante y propone estrategias para guiar ese aprendizaje, para que ese aprendizaje sea significativo, exitoso, donde el estudiante se sienta con la capacidad de avanzar a su propio estilo y ritmo de aprendizaje. Esa enseñanza tiene un proceso intencional del docente que permite que guiar, orientar, estar ahí. El docente es quien planifica, quien organiza esa metodología, quien evalúa, el que potencia, en este caso también el uso de esas TIC, de esas herramientas tecnológicas, pero no solamente eso, es el que hace que ese estudiante se enamore del aprendizaje, se enamore del conocimiento y que logre realmente que el estudiante pueda avanzar en su proceso pedagógico. Y el aprendizaje, Bueno, ahora vamos a hablar un poco del aprendizaje, ¿cierto? Dentro de lo que la profe Ana nos hacía alusión anteriormente, hay que retomar elementos que son fundamentales y es la manera como los estudiantes aprenden. Ya Ana nos había mencionado que los estudiantes no aprenden de la misma forma, ¿cierto? Hay conductas, hay procesos, hay disposiciones en el espacio y en el contexto que hacen que los estudiantes tengan unas condiciones específicas para poder adquirir esos aprendizajes. Y nosotros los maestros somos los mediadores de ese aprendizaje, ¿cierto? Somos los que potenciamos y buscamos la manera y la forma de manera pedagógica, utilizando didácticas de muchas formas y ahora las herramientas digitales nos permiten eso, potenciar ese aprendizaje. Entendamos el aprendizaje como el proceso mediante el cual el estudiante adquiere conocimientos, habilidades y valores, porque la escuela es el espacio donde se potencian todos estos procesos. Fundamentalmente, el maestro mediador de esas habilidades siempre lleva al estudiante a encontrar la mejor forma de adquirir algo. Entonces, si yo tengo un estudiante que se le dificulta aprender a sumar y a restar, yo como maestro debo encontrar la forma para que el estudiante rompa esa barrera y pueda utilizarla a su favor, ¿cierto? Entonces, en este momento, el uso de esas herramientas digitales, ¿qué permite? Permiten que los maestros podamos acercarnos más a los estudiantes de una manera más dinámica. La escuela antes era un espacio, digámoslo, un poco más arcaico.
con esta nueva era de la tecnología nos hemos permitido acercarnos a un sinfín de actividades, de páginas, de juegos, de estrategias metodológicas que nos van a permitir que el aprendizaje, además de ser autónomo, también se convierta en colaborativo y significativo, porque cuando usted desarrolla un aprendizaje significativo, el estudiante le toma amor a lo que está haciendo. Además, se fortalece con la integración de estas herramientas que ya habíamos enunciado. Entonces, hay una variedad de actividades que yo puedo utilizar en el aula y esto me va a permitir romper ciertos esquemas que hay dentro del espacio escolar, acercarme al conocimiento de una manera más lúdica y fortalecer el ejercicio del docente en el aula como un mediador del aprendizaje. Ahora, es para nosotros importante reconocer que las herramientas digitales también se han convertido, digámoslo de cierta manera, en en un asunto donde hay que romper muchos paradigmas, sobre todo paradigmas para los maestros. ¿Por qué razón? Porque a veces le tememos a esas cosas nuevas que nos generan cierto distanciamiento entre cómo aprendo, qué hago, lo sabré utilizar, lo podré aplicar de esta o esta manera. Entonces, también para la escuela es un reto que los maestros rompan ese miedo que tienen al uso de las herramientas digitales. Cuando los maestros se forman, utilizan y emplean herramientas digitales, eso se convierte en un apoyo a la educación, porque este recurso es amplio, es variado, no es solo una herramienta que tenemos ahí, son un sinfín de herramientas que están a disposición. Entonces, muchos colegios, y lo vivimos en en la pandemia, nos tocó romper con ese miedo y ese temor y utilizar las herramientas digitales como mediador del aprendizaje en un momento donde no podíamos estar juntos. ¿Esto que nos demostró? Que las herramientas digitales nos acercan, nos permiten estar en un contacto cercano a pesar de las barreras y las distancias físicas, pero nos acercan en un entorno virtual y al acercarnos en un entorno virtual nos permiten compartir conocimientos, nos permiten crear, nos permiten disfrutar, nos permiten compartir, nos permiten estar unidos. Y al estar unidos, entonces nos convertimos en una comunidad interactiva que construye conocimientos a partir de una sola cosa, de una herramienta digital. Las herramientas digitales son aliadas estratégicas, son aliadas que nos permiten darle un trasfondo total a un ejercicio. Y en la manera de utilizar, en la forma y a la manera que vamos utilizándolas en el ejercicio escolar, entonces los estudiantes y los maestros le vamos perdiendo el miedo, le vamos tomando un poco más de amor, digámoslo así, y al romper ese esquema, esto que nos va facilitando, la comunicación, el trabajo, es más fácil interactuar entre ambos en este ejercicio, es más fácil compartir. Si tengo una duda, la comparto. Si tengo un aporte que hacer en un foro, lo puedo compartir. Si tengo una clase y entonces quiero evaluar a los estudiantes, me puedo salir de la evaluación formativa normal y lo puedo hacer mediante un juego de gamificación. Todo esto nos va a permitir interactuar de una manera distinta. Y al romper el esquema que teníamos de mucho tiempo, entonces empezamos a pensar que la era digital se convierte en una aliada, se convierte en, en una forma de hacer efectivo un enfoque diferente, de darle a la enseñanza, a la educación, a la pedagogía, un trasfondo totalmente distinto. Esa visión pedagógica crítica y reflexiva, donde los entornos en línea se convierten en en un espacio distinto para fomentar la colaboración, para trascender las barreras tradicionales del aula, pero sobre todo para compartir en comunidad. Y dentro de eso tenemos unas conclusiones muy interesantes porque que nos lleva a mirar todo este proceso y este abordaje que le hemos dado a la pedagogía, al aprendizaje, a la enseñanza y a esas herramientas digitales que se estrechan grandemente, que están todos estrechamente relacionados, que en este momento tenemos que tener esas herramientas digitales de nuestra mano, como nuestras aliadas, como lo decía la profe Liliana. ¿Por qué?
porque integrar a la tecnología en la educación no sustituye al docente, sino que fortalece como guía del proceso formativo. Simplemente que aquí es bueno hacer también una reflexión y es frente a esa tecnología, ese uso adecuado que le estamos dando, tanto nosotros como maestros y también el enfoque que le podemos dar al estudiante, que no es porque tenemos tecnología todo está hecho, también hay que hacer procesos de pensamiento, hay que sensibilizar al estudiante frente a la importancia que tiene de escribir, de leer, de que no solamente entonces tomo la foto y ya con eso hice el proceso, no. Esa tecnología debe ser una aliada frente al proceso, debe fortalecer el proceso, no debe entorpecer ni mucho menos dejar de hacer porque tenemos más facilidad, que esa facilidad nos permita ser más creativos, más innovadores, formarnos más, porque estamos rompiendo en otros momentos frente al acceso a la información. Ahora podemos acceder a la información en cualquier momento, desde cualquier lugar. Entonces, que eso sea un aliado frente a nosotros, profe. Además, hay que entender un asunto y es que la pedagogía en este punto se tiene que convertir en una pedagogía crítica del ejercicio. Si yo utilizo estas herramientas digitales, no es que la herramienta va a hacer todo el ejercicio del docente, porque nosotros estratégicamente nos convertimos en mediadores de ese proceso, un orientador, un guía que va fortaleciendo el proceso, que utiliza una herramienta didáctica para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, pero que nuestro rol es fundamental a la hora de mediar, ¿cierto? Y de ser críticos en el ejercicio que estamos construyendo con los estudiantes. Esto es el momento donde nosotros estamos en un proceso tan fundamental de entender que esto nos va a permitir cambiar significativamente el ejercicio para bien, para fortalecer nuestro proceso en el aula, para retomar elementos que tal vez no podíamos retomar antes, pero sobre todo para construir una comunidad fortalecida y que éticamente tenga claridad cómo y cuándo se hace uso de estas herramientas. Exactamente, porque es muy importante. Entonces, en esta infografía podemos encontrar como un poco el resumen de lo que hemos venido hablando, esa pedagogía activa que utiliza el aprendizaje basado en proyectos. ¿Para qué? Para ayudar a los estudiantes a resolver problemas reales, situaciones que están ocurriendo en la sociedad, donde esos estudiantes tienen que colocarse como personas, pero también con con los elementos que hay en la sociedad. La tecnología ahora juega un papel muy importante. En todos los lugares nos vamos a encontrar con infinidad de situaciones donde todo el mundo va a estar grabando, tomando fotografías. Entonces es ahí donde llega, como dice la profe, esa crítica, esa reflexión y ese discernimiento que yo tengo que tener para saber qué puedo compartir, qué información es veraz, es verídica y me sirve para. Es ese respeto por el derecho del autor y por lo del otro. Entonces también es desde ahí que esa pedagogía se vea apoyada en esas herramientas digitales orientadas a ese proceso de enseñanza, pero también que se convierta en una posibilidad de responder a los retos de la educación Y y, y utilizar pues como todas esas herramientas digitales. ¿Para qué? Para retroalimentar el proceso comunicativo, el proceso formativo de los estudiantes. además que es un aliado estratégico porque en los procesos de enseñanza muchas veces los maestros en ciertos espacios no tienen las herramientas para explicarle a sus estudiantes o llevarlos a algo físico donde puedan. Y ahora hay muchos laboratorios virtuales donde pueden experimentar y los chicos aprender de una manera más dinámica. Entonces eso rompe un espacio que no hay. Si el espacio físico no está, el espacio virtual está y entonces se convierte en un potenciador, en un mediador del ejercicio, ¿cierto? Además que la enseñanza entonces se convierte en ese proceso integral donde el maestro utiliza una herramienta tecnológica, le da la manera didáctica con la que él quiere transformar y consigue ese aprendizaje que es significativo. ¿Significativo en qué sentido? En que es una construcción colectiva mediada por una herramienta digital. Para finalizar este ejercicio, queremos concluir diciéndoles que la educación hoy tiene muchos retos.
Uno de ellos es entender que los cambios que vamos enfrentando día a día son cambios para mejorar y que no estamos involucionando, sino por el contrario, estamos evolucionando en materia educativa y que a medida que las herramientas digitales se van transformando, nosotros como maestros tenemos que convertirlas en aliadas estratégicas para que el aprendizaje sea más colaborativo, participativo y que nuestro rol como docentes mediadores potencie cada día más el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que sea una formación integral, que realmente estemos intercambiando y construyendo nuevas ideas y conocimientos de manera colaborativa, respetando los ritmos y los procesos de aprendizaje, rompiendo barreras de tiempo, espacio y que efectivamente esa también ese rol autónomo que tenemos como estudiantes sea un valor importante para lograr esa disciplina que necesitamos para esta metodología virtual, pero que también sea una, una herramienta importante para los maestros poder compartir nuevos conocimientos. Yo creo que esta es la oportunidad que se da para, de parte y tanto de maestros como estudiantes, poder tener una comunicación constante y realmente que sea una experiencia significativa para ambas partes y se forme los mejores profesionales y estudiantes que la nueva era necesita para cumplir con todos los desafíos que el mundo actual lo exige. Queremos agradecer este espacio pedagógico porque nos permite avanzar en nuestros conocimientos, pero también es una manera de seguir reflexionando frente a esos procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre la importancia que tienen actualmente esas herramientas digitales para nuestro proceso de enseñanza y de formación. Y también es que se convierta en una experiencia significativa y una invitación a los maestros para que le perdamos el miedo al uso de las herramientas y y las convirtamos en parte de nuestro ejercicio como docentes. Feliz noche para todos y muchas gracias por abrirnos este espacio tan significativo. Gracias a todos y que tengan una feliz noche y muchas gracias por la apertura y por el espacio.